Los índices tradicionales en un momento de miedo, hace unos días atrás, llegaron a tener el índice de miedo y codicia, el miedo máximo. Entonces yo me pregunto, ¿qué estuvo pasando? Si el Nasdaq estaba en máximos históricos, el S&P 500 también estaba en máximos históricos, y bueno, alguno me puede llegar a decir, che, el RSP no estaba haciendo el mismo comportamiento, ni tampoco el Nasdaq equiponderado, el IWM está relativamente débil. El KRE, que es la banca regional también, pero justamente es eso. ¿Cómo puede ser que esté en miedo máximo cuando las zonas de los índices más importantes está al alza en general? No estamos en un soporte, por ejemplo, como en abril de 2025 de este año, sino que estamos en noviembre y ahora vamos a ver los gráficos porque sí, estamos extendidos, pero ¿cómo puede ser que sea miedo máximo? Simplemente fueron caídas de tan solo unos días. Así que voy a pasar a compartir la pantalla para que analicemos esto juntos y aprendamos realmente que los mercados son volátiles y que tenemos que estar dispuestos a aceptar y pagar esa prima para obtener rentabilidad a largo plazo. ¿Qué estuve publicando en Twitter? Históricamente las acciones tocaron fondo el 27 de octubre en el S&P 500, si tomamos desde 1950 a hoy en día. El objetivo es espantar a los inversores del repunte de fin de año y este año una vez más hizo un buen trabajo. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que si tomamos en cuenta desde enero a diciembre de 1950, hoy en día el 27 de octubre suele ser el día en donde se toca el mínimo, tomando una media. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el S&P 500, vamos a marcar esto. Vamos a marcar un día. Ahí está. Vamos a buscar esta herramienta. Si nosotros buscamos el 27, vemos que es este. Si nosotros analizamos el índice, prácticamente estábamos en zona de máximos. Entonces alguien me puede decir, y tendría razón. Che, el 27 de octubre el S&P 500 no tocó un soporte, no hizo el bottom, sino que estaba en zonas de máximos. Sí, pero por eso se toma una media. Esta es la media anual desde 1950 hoy en día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las caídas suelen ser completamente normales y que después viene un repunte de noviembre y diciembre. En general, noviembre y diciembre suelen ser buenos meses en conjunto y noviembre suele ser el mes más fuerte. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a analizar. Estamos en noviembre, que es el mejor mes en promedio desde 1950 hoy en día en el S&P 500, el mejor mes desde 1950 hoy en día. Piensen en eso. El segundo mejor mes en los últimos 20 años, el mejor en la última década y el tercero mejor en un año post-electoral. Recuerden, en 2024 ganó el Partido Republicano en representación con Donald Trump y pasó el poder de la Casa Blanca de los demócratas a el republicano. Entonces, si 2024 fue año de elecciones, 2025 es año siguiente a las elecciones, un año post-electoral. ¿Y qué vemos en los años post-electorales, que son estas barras azules? Que suele ser noviembre un mes fuerte. De hecho, si tomamos 1950 hoy en día, que son las columnas amarillas, también suele ser un mes fuerte. Desde los últimos 20 años también es muy fuerte y en los últimos 10 años la diferencia es sumamente clara y algunos me pueden decir, che, ¿por qué hay tanta diferencia entre 1950, año siguiente a las elecciones, con los últimos 10? Porque en los últimos 10 el mercado está siendo muy volátil y también con la emisión monetaria que hubo y tenemos en cuenta 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y este año que, bueno, la crisis sanitaria provocó una emisión monetaria descomunal y los mercados también se dispararon y en general, luego de la crisis inmobiliaria 2008, 2009, 2010, después recuperación 2011 en adelante, hubo más emisión para inyectar en el sistema para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, vamos a ver que en los últimos 10 años, noviembre suele ser un mes sumamente fuerte. De hecho, de los últimos 10 años es el más fuerte. Y desde 1950 a hoy en día, que si estamos en 2025, 1950 sería de los últimos 75 años, casi un siglo, noviembre es el mes más fuerte. Ahora, que veamos rentabilidades altas no significa que no haya volatilidad ni días correctivos. Si analizamos la historia y el comportamiento del S&P 500, veremos que incluso en los años verdaderamente grandiosos hubo días completamente abrumadores. ¿Qué quiere decir esto? Si entramos al mercado cada año con la mente abierta, preparados para ver noticias verdaderamente alarmantes que asustan a los inversores y desencadenen ventas por pánico, entonces los titulares y las fluctuaciones del índice no nos van a agarrar desprevenidos. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vemos, por ejemplo,
1954, el peor día de ese año fue -2,2% y el retorno de ese año fue un 45% positivo. Pero algunos me van a decir, che, 1954 está muy lejos. Bueno, vamos a 2019. 2019, el peor día fue una caída del 3%, que fue peor que la de 1954. ¿Y cuánto fue el rendimiento de ese año? Un 28% positivo. Y me van a decir, bueno, yo no invertía en 2019. Arranqué cuando estuvimos encerrados en la pandemia. Bueno, 2021, el peor día fue un 2,6%, que también fue más volátil y un día más negativo que 1954. ¿Y cómo terminó el año? Positivo, 26%. Es más, si vemos 2024, que fue el año pasado, vemos que el peor día fue de un 3% también y cómo terminó el año de un 23,3%. Entonces, si nosotros analizamos la historia, que no es nada nuevo esto, cuando veamos correcciones en los mercados de un solo día, o dos o tres, o una racha negativa, si vamos a los gráficos, vamos a ver que es completamente normal. De hecho, si nosotros tomamos este año, fíjense la caída que llegamos a tener. No fue solamente un solo día, fueron varios, inclusive unos pares de semanas, un 21% de caída en 2025 desde febrero a abril. ¿Cuánto es el rendimiento desde inicio de año? Vamos, desde acá de enero a hoy en día, vamos a marcar, a pesar de haber tenido una caída de un 21%, el anual está siendo un 16% positivo. Y tuvimos una caída de un 25, de un 21%. No un 25, 21%. Es más, vamos directamente a 2024. ¿Qué pasó en 2024? Tuvimos caídas de un 20% también, al igual que este año. Vamos a verlo. ¿Qué vimos? Una caída de un 5,91%. Vimos una caída de un 9,6%. Una caída de un 4,4%. Una caída de un 3,1%. Una caída de un 4,3%. Así que no, 2024 no tuvimos una caída de un 20%. Lo de este año fue demasiado volátil por la guerra arancelaria. Y aún así, a pesar de ver grandes caídas, que caídas de un 5, un 10% en el índice es sumamente abrumador, el año prácticamente terminó, vamos a hacer acá, un 25% arriba, a pesar de las caídas. Inclusive, si nos vamos a 2023, ¿qué nos podemos encontrar? También caídas de un 9,21%. Acá caídas más chicas, 2,8, que son los números que estábamos analizando en las gráficas, 3,3, 2,7. Fíjense, 5%. Acá, ¿cuánto? Un 9%. Y si agarramos de este punto a este punto, un 10%. Dos caídas de un 10%. ¿Y en cuánto cerró el año en general? Vamos a agarrar también enero 2023. Más de un 20%. 26%. Entonces, fíjense que a pesar de haber caídas de un 5 o 10%, 2023 cerró más de un 20% arriba. 2024, a pesar de haber caídas de un 5-10%, cerró un 25% arriba. Y 2025, a pesar de tener una caída de 21%, estamos cerrando prácticamente con un 15% positivo. Así que sí, la volatilidad es parte del camino y este índice está hecho para ganar. Tenemos que entender eso, que en algún momento va a haber un mercado bajista como fue en 2022, si nosotros vamos a la historia. Vamos para atrás. Sí, podemos ver un año y medio de tendencia bajista, que en el próximo video también, en los siguientes vamos a analizar esa gráfica, que las empresas y los índices y los creadores de mercado usan mayormente su tiempo para crear riqueza, no para destruirla. Entonces, cuando hay mercados bajistas, siempre el rey es el dólar, es el efectivo. En este caso no tiene que ser exclusivamente y literalmente efectivo, sino que es el dólar, la moneda estable para poder comprar activos buenos, baratos, para que después haya recuperaciones. En el camino de volatilidad, sí, pero fíjense que sube. ¿Que estamos caros? Sí, también. No estamos en comienzos de 2023, no estamos acá con un índice del S&P 500 en 3.700 puntos. Todo lo contrario, estamos en un índice que actualmente está a 6.800. Pero tenemos que entender algo. La volatilidad es parte del comportamiento esperado de los mercados. Incluso en los buenos años hay días realmente malos.
que ya lo analizamos. Es común decir que el mercado de valores sube a largo plazo, ignorando los detalles de las caídas porcentuales que se producen en el camino. Porque muchas veces invertir en S&P 500 o invertir en Bitcoin a largo plazo y vas a ganar. Sí, están hechos para eso, pero hay caídas fuertes en algunos días, semanas y meses. Sí, también. Se terminan recuperando. Hay que estar dispuestos a aceptar esa volatilidad. Así que debemos tenerlo en cuenta. Sí, a veces vamos a ver fuertes descensos y es completamente normal que ocurra. Entonces acá vamos a ver también una perspectiva del S&P 500 a nivel calendario desde 1980 hoy en día. Y si tomamos en cuenta desde 1980 hoy en día, que sería 1980, 20, 2000, 45 años, prácticamente medio siglo casi, si tomamos en cuenta casi el medio siglo, el último, vemos que el promedio acá de las caídas es de un 14%. Entonces, ¿qué nos muestra esta gráfica? El S&P 500, el retorno positivo, acá negativo, acá tenemos el punto base cero, y estos puntos amarillos nos dicen cuánto llegó a caer el mercado. Por ejemplo, si nosotros vemos acá cuánto llegó a caer el mercado en 2022, 2023, 2024, no 2022, 2023, disculpen, 2022 es el año anterior, 2023, 2024, parte de 2025, inclusive otros años, acá, cerca de 2000, vamos a ver que, por ejemplo, el mercado llegó a caer un 10%, pero terminó siendo positivo un 15%, ya lo vimos en la gráfica del S&P 500. Esta es otra manera de medirlo. Si vemos una caída, un retroceso de un 10% prácticamente, tuvimos también arriba de un 15% de ganancias, un 20%, que ya vimos en la historia. Si nos vamos a esta gráfica, esto es otra manera de medirlo. Entonces, fíjense que el S&P 500, a pesar de caer un 10%, el año terminó con un 20% de ganancias. A pesar de caer un 10%, terminó con un 20% de ganancias. Acá, prácticamente vamos a caer un 21%, 20% vamos a redondearlo, 2025, y vamos a ver una ganancia de un 15, 16 y tal vez 20%. Con un noviembre y diciembre positivo podríamos llegar tranquilamente a un 20% de suba en año 2025. Y obviamente si nosotros vemos años anteriores, podemos ver que una caída terminó siendo de un 20% y el índice terminó corrigiendo y terminando el año un 10% negativo. Podría llegar a caer prácticamente un 40% y terminar un 15% negativo. Podría caer más de un 30% y terminar un 20% negativo. 2008, bueno, fue la crisis subprime, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en los puntos amarillos nos dicen que van a haber retrocesos, van a haber caídas, pero en general las barras se encuentran por encima del punto base, que es cero. Así que a largo plazo, sí, el S&P 500 sube. Y también tenemos que tener en consideración que la volatilidad es parte del camino y es la prima que se paga para obtener rentabilidad, y a pesar de mirar retrocesos pequeños, nosotros vemos un retroceso de un 5%, un retroceso de un 10%, un retroceso de 4%, uno de 3, uno de 4, vemos en general una subida de un 25%. Acá vimos una caída de un 21% y después de esa caída de un 21%, el índice se recuperó fuertemente un 42%. Esto no quiere decir que es momento de comprar porque sea barato. No, estamos analizando simplemente el comportamiento de la bolsa para que aprendamos a que la volatilidad es parte del camino de invertir. Espero que el video les haya gustado. Como siempre, tienen que dejar like, comentar, suscribirse. Así vamos haciendo crecer el canal lentamente, poco a poco, y realmente espero que la información les sirva. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.